Iglesia, vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Y la palabra de Dios ha venido hablándonos de un tema muy particular y es el amor. Hemos llegado al capítulo 13 de Corintios, hemos venido viendo capítulo a capítulo esta carta maravillosa. Pero el capítulo 13 posiblemente es uno de los capítulos más famosos de Corintios y aún de la Biblia porque nos habla de lo que es el amor verdadero. Y creo que hay algo que ya está claro y es que a menos que nuestra definición, que nuestro concepto y entendimiento, y aún mayor, nuestra vivencia, vengan de la palabra de Dios, lo más seguro, y creo que a todos nos ha pasado al ver esta verdad hermosa de la palabra, es que todos hemos fallado en amar verdaderamente. Lo más triste es que aún a veces siendo cristianos, nuestros conceptos de lo que es bueno y malo, y más particularmente lo que estamos viendo en esta serie, nuestro concepto de lo que es el amor, han venido de lo que nos han enseñado nuestros padres, y no estoy criticando a nuestros padres, sino que pues ya sabes, nos enseñan lo que ellos entienden, lo que ellos conocen. Nuestro concepto a veces viene de lo que nos rodea, pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿cómo somos confrontados de manera tan particular, entendiendo que hemos estado muy lejos de lo que es el amor verdadero? Así que estoy seguro, todos hemos fallado, pero la palabra de Dios nos corrige y nos enseña la verdad, y particularmente en este pasaje que estamos estudiando, nos está enseñando lo que es el amor verdadero. Por eso quiero que nuevamente leamos el pasaje que estamos estudiando y luego veamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta hora. Primero a los Corintios capítulo 13, versículos 4 hasta el 7. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dice por medio del apóstol Pablo sobre lo que es el amor verdadero. Y ya hemos visto que el amor es paciente y que el amor es bondadoso. También ya vimos que el amor no es celoso ni fanfarrón. Y hace 8 días vimos que el amor no es orgulloso. Muy importante ver esas palabras en el idioma original, porque como hemos venido viendo, quizá los celos los hemos malinterpretado, hasta la fanfarronería y el orgullo. Pero precisamente hoy vamos a ver el quinto aspecto, y es que el amor no es ofensivo. Es lo que nos dice allí en quinto lugar la palabra de Dios. Esa frase ya está en el versículo 5. Ya vimos todo el versículo 4, ahora vamos a empezar con el versículo 5. Y hoy vamos a ver esa verdad. El amor no es ofensivo. Y obviamente para entender correctamente a qué se refiere esta traducción y particularmente la palabra de Dios con que el amor no es ofensivo, necesitamos tener claro el contexto de lo que hemos venido viendo a la luz de la palabra de Dios. Hemos venido viendo que, lo acabo de decir, nuestros conceptos a veces de la envidia, la fanfarronería, el orgullo, también vienen de lo que el mundo nos enseña. Y por ejemplo, como vivimos hace 8 días, las personas se sienten orgullosas de tantas cosas. Parece ser que hoy decir estoy orgulloso de tal o cual cosa o de mis logros parece algo como tan normal, tan natural, pero la palabra de Dios nos enseña que no somos nada si no es por la gracia de Dios, y que no son nuestros logros, no son nuestras posesiones, nuestro orgullo precisamente termina siendo pecaminoso. Y mientras que el mundo nos enseña eso, a alabarnos, a exaltarnos a nosotros mismos, la palabra de Dios nos enseña a ser humildes, entendiendo que todo se debe a Dios y a su gracia, y que si Dios nos da algo y pone algo en nuestras vidas es para que también nos entreguemos a los demás. Pero ahora al leer en esta traducción que el amor no es ofensivo, debemos tener claro esto. La palabra de Dios nos ha venido advirtiendo sobre no envidiar, sobre no fanfarronear, es decir, no adularnos a nosotros o enorgullecernos de lo que tenemos o somos. Pero hay algo importante aquí que es necesario aclarar, y que si no tenemos esto claro, va a ser difícil comprender por qué la palabra de Dios dice que el amor no es ofensivo. Y es que, seamos claros en esto, pero con mucho cuidado. Humanamente hablando, como seres humanos, sí tenemos distinciones. Lo hemos venido viendo a la luz de la palabra. Somos iguales en dignidad. Todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Somos criaturas de Dios. Tenemos la misma dignidad, no importa si somos educados o no. No importa si fuimos a la universidad o no tuvimos la oportunidad de estudiar. No importa si es un hombre o es una mujer, si es rico, si es pobre, si tiene un tono de piel diferente. Todos somos iguales en dignidad, pero humanamente sí hay distinciones.
Voy a poner este ejemplo y nuevamente no es para que nos enorgullezcamos ni mucho menos, sino para tener claro esto y para ver por qué entonces el amor no es ofensivo. Es cierto que humanamente todos los seres humanos no tenemos el mismo coeficiente intelectual. Hay personas más inteligentes que otras, ¿o no? Eso es verdad. Por algo no todos pasan el mismo examen a la universidad, por algo no todos entran al MIT o a Harvard o a Oxford, ¿sí? Y por algo hay científicos y personas que tienen un coeficiente intelectual que por más que nosotros nos esforcemos no vamos a llegar allá. ¿Cuál es el problema? Como lo hemos venido viendo, tristemente el mundo que no conoce a Dios se siente orgulloso de eso y el que tiene mayor coeficiente intelectual, el que es más sabio, más inteligente, menosprecia al que es menos inteligente. Hemos venido viendo que esas distinciones son reales, pero como cristianos lo que nosotros debemos entender es que si eso es verdad en nosotros, si quizá uno de nosotros es más inteligente que otro, como hemos venido viendo a la luz de la palabra, la idea es que nosotros podamos usar eso es para ayudar a las demás personas y para poner eso al servicio de Dios. Vamos a ponerlo de esta manera, llevémoslo ahora en un contexto de iglesia. Bíblicamente sí la palabra de Dios enseña que puede haber cristianos más maduros que otros, pero a veces los que se creen más maduros terminan siendo más inmaduros. ¿Por qué? Porque lo que decimos, a veces esa supuesta madurez me lleva a menospreciar el que es inmaduro. Coloquémoslo de una manera más clara. Es evidente que yo no voy a tener el mismo conocimiento de la palabra de Dios si llevo 50 años como cristiano a una persona que apenas está empezando en el cristianismo. Es obvio por medios naturales que una persona que apenas está conociendo de Dios a lo mejor ni siquiera sabe ubicarse en la Biblia, no sabe qué es un capítulo, no sabe qué es un versículo, no sabe que la Biblia fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y seguramente que muchas de las palabras que se van a decir en el sermón ni las va a entender. A lo mejor hasta parece que va a necesitar un diccionario. Mientras que una persona que lleva 50 años en la iglesia, pues seguramente que sabe qué significa el Monte Oreb y conoce los personajes de la Biblia como Moisés, como Aarón, sabe lo que es un levita. ¿No es verdad? Pero ¿cuál es el asunto? Precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña es que aunque existan esas distinciones, entonces nosotros no deberíamos en la iglesia envidiar o fanfarronear o sentirnos orgullosos, sino que si yo sé mucho de Biblia, ¿qué debería hacer? Ayudar a las personas, enseñar a aquellos que apenas están empezando a conocer la palabra de Dios. Como lo hemos venido viendo, el fanfarrón es el que dice yo oro 2 horas. Bueno, pues si tú oras 2 horas, genial, enséñale a orar al que todavía no sabe orar y quizá no es capaz ni de orar 5 minutos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Existen esas distinciones, pero con esas distinciones podríamos ser envidiosos, fanfarrones, orgullosos o, como nos lo enseña ahora este punto en la palabra, ofensivos. Y en un sentido, de manera humana, digamos que puede ser que la palabra de Dios viene hablándonos de más a menos, aunque espiritualmente creo que es de menos a más. ¿A qué me refiero? Veíamos que la envidia, que es algo tan fuerte que podría hasta llevar a matar a alguien, como lo veíamos en el caso de Caín y Abel. Pero luego veíamos que la fanfarronería no, el fanfarrón no mata a nadie con un cuchillo, con un arma, pero el fanfarrón mata a los demás con sus palabras. Y el orgulloso quizá no mata tanto con sus palabras, pero mata con sus distinciones, con su clasismo. ¿Sí podemos ver? Es decir, humanamente, digamos que uno diría, yo prefiero ser un orgulloso que un asesino. Pero creo que humanamente, aunque va de más a menos, espiritualmente va de menos a más. Es decir, en un sentido, casi como lo hemos venido viendo a la luz de la palabra, sería casi mejor que fuéramos asesinos, no que esté bien, que ser orgullosos. Porque como veíamos hace 8 días, Dios puede perdonar a un asesino, es verdad, eso está mal y que Dios nos guarde. Y si no lo hemos hecho, que nunca lo hagamos. Pero el asunto es que el asesino sabe que mató. El asesino sabe que quitó una vida. Pero a veces el orgulloso se siente tan orgulloso de su orgullo que no se da cuenta que con eso está matando a los demás, que con eso está destruyendo a los demás. Y como veíamos hace 8 días, Dios se opone terriblemente al orgullo, aunque también al asesino. Pero ahora viene el ofensivo y aquí quiero aclarar este término a la luz de la palabra de Dios, porque cuando uno le dicen el amor no es ofensivo, pues ¿qué se imagina? De pronto que no dice palabras fuertes, palabras vulgares, que no ofende a los demás quizá con su actitud, pero mis hermanos, es lo que quiero que veamos hoy a la luz de la palabra. Vamos a ver qué es lo que realmente significa que el amor no es ofensivo, a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Y para esto, mis hermanos,
Vamos a ver 2 puntos, pero antes de ver esos 2 puntos quiero aclarar esto. Una vez más, en la misma iglesia sí hay distinciones, sí hay personas que están en autoridad, sí hay personas que, como dice la palabra de Dios, tienen dones. Ya la palabra de Dios nos enseñó, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hablan en lenguas, no todos tienen los mismos dones, pero como existen esas distinciones, el problema es que podemos usar esas distinciones con malas intenciones. Por eso quiero que veamos entonces qué significa que el amor no es ofensivo en 2 puntos, y el primer punto que quiero que veamos es la actitud del ofensivo. El amor no es ofensivo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la actitud del ofensivo? Aquí es donde es tan importante estudiar la palabra de Dios en el idioma original. Esa palabra que en esta traducción dice el amor no es ofensivo, en la Nueva Traducción Viviente dice eso, no es ofensivo. Pero es curioso, ¿saben por qué? Porque resulta que me puse a mirar todas las traducciones que hay en español y prácticamente todas las traducciones lo traducen ese término de manera distinta. ¿Por qué? Porque la palabra en el idioma original es muy amplia, muy compleja. Voy a ponerles un ejemplo. La Nueva Versión Internacional dice que el amor no se comporta con rudeza. ¿Por qué no dijo ofensivo? Bueno, porque los que tradujeron la Nueva Traducción Viviente dicen, no, esto debe ser ofensivo. Los que tradujeron la Nueva Versión Internacional dicen, no, es que esa palabra no es simplemente como que el que regaña o grita, es el que es rudo. Bueno, pues, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual dice, el amor no es grosero. Quizá conocemos más la Reina Valera 1960, que es la traducción más común en Latinoamérica, dice, el amor no hace nada indebido, pero ahí es donde uno se puede confundir. Bueno, el amor no hace nada indebido, entonces no voy a robar. El amor no hace nada indebido, no me voy a emborrachar porque eso está mal. No, de hecho lo que está enseñando el idioma original es que tú tienes una posición, es una persona que de pronto tiene autoridad sobre los demás, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Quizá lo que decimos no mata, o de pronto no es envidioso, de hecho no tiene nada que envidiar. Él no es tan fanfarrón, él de pronto no está hablando de sus logros, de sus posesiones, no es orgulloso, pero sabes, cuando tratas a las demás personas sobre quienes él está en autoridad, las trata con rudeza, las trata despectivamente, de pronto es un tanto grosero. De hecho, me encanta más como lo dice la palabra de Dios para todos. ¿Saben qué dice la palabra de Dios para todos en esta traducción? Dice, el amor no es descortés. Pero impresionante, ¿no? Porque es donde digo, quizá nosotros nos sintamos bien porque, ay, sabes, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado. De hecho, yo soy bien humilde, ¿no? Hasta uno se puede sentir muy humilde siendo bien orgulloso. Pero ¿cuántos hemos sido descorteses? Hay un dicho por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Mis hermanos, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cuando tú amas a las personas, tú no eres descortés. Aunque tú tengas una posición, una autoridad, tengas dones, tengas habilidades, aunque tengas un coeficiente intelectual mayor, aunque hayas ido a la universidad, allá en el mundo, eso te hace a veces de pronto no ser humillante, pero sí de pronto descortés. Porque es que el otro no sabe, porque es que el otro no entiende, porque es que el otro no conoce. Pero ¿saben que lo triste es que esto se está diciendo en dónde? En el contexto de iglesia. A veces en la iglesia se nos pega eso. Entendemos un poquitico más y ya somos descorteses con los demás. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y lo que digo, el término es tan amplio que aún esto podría significar falta de respeto o no proceder con altruismo, es decir, viendo a las personas como iguales, como congéneres. De hecho, hay algo muy interesante aquí. Esta palabra realmente lo que significa es tratar a las demás personas como sin preocuparme por las demás personas. Entonces, ¿podemos ver lo importante de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Será que nosotros como cristianos hemos actuado así con nuestros hermanos en Cristo? Mis hermanos, esto es muy fuerte. Así que en este caso, el que es ofensivo, según la palabra de Dios, no es tanto el que hace alarde de sus logros y posiciones, sino el que de pronto no trata de la mejor manera a sus semejantes. El que ya sabes, ay, es que ahí viene ese, no, es que ese va a venir con las mismas preguntas. Ese me va a volver a hablar de lo mismo. Y ya sabes, lo tratas descortésmente. Dice la palabra de Dios que el amor no es ofensivo. De hecho, vamos a ir más a fondo a la palabra de Dios. Esta palabra es muy poco común en la Biblia. De hecho, solo se encuentra de manera directa en 2 ocasiones, de manera indirecta en otras 2 más. Así que posiblemente si esculcamos mucho, la encontraríamos 5 veces en toda la Biblia. Pero la manera más clara de entender este término ofensivo, Pablo ya nos lo habló en la primera carta a los Corintios. Volvamos al capítulo 7, que nos dice el versículo 36, pero aquí hay algo muy interesante. Esto ya lo estudiamos, pero es importante recordarlo. Primera a los Corintios 7:36 dice,
No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. ¿Dónde está aquí la palabra ofensivo? Bueno, es la palabra que aquí se traduce como que un hombre que está comprometido con una mujer y la está tratando de manera que impropia. Se está sobrepasando con ella, se está extralimitando. Eso nos dice esta traducción. Es decir, que una persona ofensiva, y cuando dice el amor no es ofensivo, podría traducirse como un hombre que tiene una novia y ya sabes, están comprometidos, pero se le está pasando la mano. Está yendo un poquitico más allá con ella. ¿Qué dice? ¿La está tratando de qué? De manera, según el término original, de manera ofensiva. Pero uno podría pensar, pero ella no se está sintiendo ofendida, ¿cierto? De hecho, hasta ella también está cediendo. Pero el asunto es ¿cuál? Que él lo está haciendo de esa manera, ¿por qué? Porque él más que estar pensando en ella y en su virtud, él se está extralimitando. Sin embargo, resulta que este versículo es un poco controversial y hay otras traducciones que dicen otra cosa. Por eso he traído este mismo versículo en la Nueva Biblia de las Américas y personalmente creo que esta es la mejor traducción de este versículo. ¿Por qué tan diferente? Ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas, el mismo versículo? Y si alguien cree que no está obrando correctamente, esa es la palabra, con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Por qué dos traducciones como tan diferentes? Es que resulta que en el idioma original literalmente dice eso. Si alguien está tratando a su virgen de manera impropia. Así que algunos piensan que cuando la Biblia dice a su virgen, se está refiriendo al joven que está comprometido con una joven virgen. Pero es que ese contexto parece más del siglo XXI, porque resulta que en la antigüedad sí era así. Es posible que de hecho en la antigüedad para que hubiera un desliz en una pareja, eso era bien complicado, porque los padres sí que cuidaban. Más parece ser que esta es la traducción correcta, porque si uno va al contexto de la antigüedad, ¿cómo eran las cosas en la antigüedad? ¿Quiénes eran los que decidían si sus hijas se casaban o no? Literal, los padres. Los padres eran los que decían, hija, ¿te casas o no te casas? Un padre podía decidir si su hija se quedaba virgen toda la vida, que literalmente significa que nunca se va a casar. Y así se hacía. Y creo que esta es la traducción más correcta de este pasaje. Pero aquí es de las pocas veces en la Biblia donde se utiliza la misma palabra que en 1 Corintios 13:5 dice el amor no es ofensivo. Pero ¿podemos entender el concepto entonces de lo que es ser ofensivo? Pensémoslo de esta manera en esta traducción, que posiblemente es la más correcta. Es un padre de familia que tiene el poder y la autoridad de decidir si su hija se casa o no se casa. Para ustedes, hermanas, imagínense ustedes solteras y con ganas de casarse con ese muchacho tan querido y él le hace ojitos, pero ¿quién decide si usted se casa o no se casa? Su papá. Y lo que está diciendo la palabra de Dios, tengamos en cuenta eso. Así era en la antigüedad. ¿Y ustedes creen que ella podía decir algo? Absolutamente no. Pero aquí la palabra de Dios viene a revolucionar su cultura. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios está diciendo, mira, padre de familia, tú que eres cristiano y conoces a Dios. Aunque tú tienes la potestad y hasta la ley te avala para que tú seas quien decide si tu hija se casa o no se casa. Mira, tu hija tiene edad suficiente para casarse. Tu hija quiere casarse. Y aunque tú eres el que decides, si tú tomas esta decisión de manera propia y egoísta y no tienes en cuenta los anhelos, sueños y deseos de tu hija, tú puedes estar ofendiendo a tu hija. Qué impresionante cómo la palabra de Dios es contracultural. Ahí es donde vemos la palabra de Dios. Muchos dicen que es machista, que no sé qué. No, la palabra de Dios nos dice, sí, eso era verdad. Los padres tomaban la decisión, pero ¿saben qué nos está diciendo la palabra de Dios? Pero un padre que tiene esa autoridad, que tiene esa posición, puede humillar a su hija, sencillamente diciendo, no, es que yo soy el que tomo la decisión y sabes que te quedas virgen toda la vida. O la palabra de Dios dice, o deberías no ser ofensivo con tu hija y tener en cuenta que lo que ella anhela y desea no está mal, que lo que ella quiere no es ningún pecado. Así que, padre, en lugar de ser ofensivo con tu hija, mejor cede un poco porque lo que ella está haciendo es correcto, lo que quiere hacer, y porque no le das el aval, porque no le das el permiso. Impresionante, ¿no? ¿Qué es entonces lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Somos ofensivos cuando quizá está en nosotros tomar una decisión y ya sabes, la tomamos porque somos la autoridad. Sabes, tomamos la decisión porque yo tengo la potestad de hacerlo, pero lo hacemos pensando ¿en quién? ¿En mí mismo o en los demás? Si lo hago pensando en que yo creo que es lo mejor, es que no, la verdad, como están las cosas, yo creo que es mejor que mi hija no se case. Bueno, ¿has pensado en ella?
¿Has tomado en cuenta su posición? De hecho, esto está muy estrechamente ligado con lo que vamos a ver dentro de 8 días, que es el egoísmo si Dios nos presta vida. Pero mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones con base a lo que creemos o pensamos y no teniendo en cuenta a los demás, y no pensando en las necesidades de los demás, no pensando en el bienestar de los demás? Si lo hemos hecho de esa manera, hemos sido ofensivos. ¿Y qué dice la palabra? El amor no es ofensivo. Voy a poner un contexto más claro, es fuerte, pero es necesario decirlo, porque es el otro lugar donde literalmente está la misma palabra que nos enseña allí la palabra de Dios, que el amor no es ofensivo. Romanos 1:27, pensemos en este contexto. Esto sí es demasiado claro. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. El contexto de esto es que Pablo viene hablando de las personas que se han alejado de Dios. Y este es el asunto. Cuando una persona se aleja de Dios, ¿qué es lo primero que empieza a hacer esa persona? Justificar su pecaminosidad. ¿Sabes? Este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera y con tal de que yo no le haga daño a nadie, todo está bien, todo está permitido. Porque, ¿sabes? Nuestra moral y nuestros conceptos de lo que es bueno y malo, de lo que es el amor y de lo que no es el amor, ¿de dónde empiezan a venir? De nosotros mismos pecadores, de nuestra cultura y nuestra sociedad. Y dejamos a un lado a Dios, quien es el que nos creó y sabe lo que es mejor para nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando una persona hace eso, ¿saben qué dice Dios? Adelante, vive tu vida como quieras. Haz lo que quieras. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona no tiene en cuenta a Dios y se cree muy sabia en su propia opinión y cree que sabe lo que está bien y lo que está mal, como si fuéramos realmente nosotros los que nos creamos a nosotros mismos? Pues dice que los hombres por su parte dejan de tener relaciones sexuales normales con una mujer. ¿Y qué pasa? Ahora son hombres con hombres. Pero allí está la palabra donde dice los hombres hicieron cosas vergonzosas. O los hombres se ofenden unos a otros. Esto es tan fuerte, mis hermanos. Y no estoy aquí para predicar simplemente contra el homosexualismo, porque lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios. El homosexual tiene esperanza. Para el homosexual también está el evangelio. Y el problema es que muchos se han ensañado con el homosexualismo. Pero el homosexualismo es un pecado como el adulterio, como la fornicación, como la embriaguez, como la mentira. Pero también es un pecado, como nos está enseñando la palabra de Dios, como no tener el amor verdadero, como ser orgulloso, como ser envidioso, como ser fanfarrón, como ser ofensivo. Eso también está en la palabra de Dios, eso es bíblico. Entonces lo que digo no es que me vaya a ensañar en este momento con este tipo de personas, pero lo que quiero que veamos es que la palabra de Dios utiliza la palabra ofensivo o vergonzoso, como dice aquí, para hablar de un hombre que se acuesta con otro. Y no está diciendo que lo está obligando, pero vamos a ser honestos, y yo creo que esto no es tabú para ninguno de nosotros, eso es lo que vivimos día tras día. Es simple. Cuando un hombre se acuesta con otro hombre como si lo hiciera con una mujer, ¿acaso no hay uno que está siendo humillado? ¿Acaso un hombre se puede acostar con otro hombre como se acuesta con una mujer? Cuando un hombre y una mujer se acuestan de manera muy simple, muy normal, el uno al otro están frente a frente. Porque literalmente aún en la sexualidad Dios nos diseñó para que seamos iguales. Pero cuando un hombre se acuesta con otro hombre, hay uno que está siendo sometido. Hay uno que está siendo ofendido. Según la palabra de Dios, claro, nuestra cultura dice, ay no, eso es amor. Es que yo lo amo. Sí. De hecho, el amor no es ofensivo. Y literalmente aquí está diciendo, lo está ofendiendo, lo está avergonzando. Y aquí viene un contexto muy interesante. Literalmente no sé si ustedes sabían que en la antigüedad precisamente esa era la manera en la que se humillaban a los hombres. Bueno, es que ni siquiera en la antigüedad. ¿Qué pasa con muchos hombres que llegan a la cárcel? ¿Qué les hacen? Los violan. ¿Para qué? Para humillarlos, para ofenderlos. Y en la antigüedad, en las culturas grecorromanas y más antiguas todavía, se usaba mucho eso. No simplemente porque fueran homosexuales, sino que humillaban a los hombres violándolos. Y lo que la palabra de Dios dice aquí es que cuando una persona se aleja de Dios y ahora su concepto de amor y de sexualidad no vienen de la palabra, ¿qué hacen? Empiezan a utilizar eso, pero de manera humillante, de manera ofensiva. Vamos a ponerlo de esta manera. Nuevamente, pongámoslo en el contexto correcto. El joven le dice a ella, ¿me amas? ¿Y cuál es la prueba de amor? Acuéstate conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? De hecho, la estás ofendiendo. Porque lo que deberías es decirle, me amas y te amo. Me comprometo contigo, te guardo hasta el final y nos casamos y estamos juntos para siempre. O, ay, es que yo lo amo a él y yo soy hombre. Pues si lo amaras de verdad, lo llevarías es a Dios, no humillarlo. Y ese es el contexto aquí de ofensivo. Pero no solamente el homosexual es ofensivo, no solamente el fornicario es ofensivo con su semejante. En la iglesia podríamos ser ofensivos
Cuando las cosas las hacemos es de manera propia, no pensando en los demás, no pensando en el bien de los demás, no pensando en lo que piensa el otro, no pensando en lo que siente el otro. Mis hermanos, esa es la forma en que podemos ofender y estamos ofendiendo también a Dios y a nuestros semejantes. La pregunta es, ¿y quién no ha ofendido de esta manera? Creo que todos hemos fallado de esta manera. Creo que todos en algún momento hemos abusado de la autoridad. Aquí voy a decir algo que les va a gustar mucho a los niños, a los jóvenes. Es como el padre de familia que dice, no vas. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Espera, espera. ¿Y tu hijo, tu hija va a hacer algo malo? No. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Solo porque quieres demostrarle autoridad? No, si tienes razones, dile, mira, hijo, hija, no vas por esto, estoy preocupado por ti, creo que te podría pasar esto, esto y esto y esto. Es ese abuso de autoridad. Es esa manera orgullosa y arrogante, y también hasta se muestra el orgullo, la arrogancia, pues esa manera despectiva o ruda de tratar a las personas solo porque tenemos una autoridad sobre ellos. Solo porque podemos decirles qué hacer y qué no hacer, pero estamos pensando en nosotros, en mostrar nuestro orgullo, nuestra autoridad, y no estamos pensando en los demás. Esa es la ofensa de la cual nos habla la palabra de Dios y dice, mira, si estamos viviendo eso, estamos fallando en amar verdaderamente. Estamos fallando en amar verdaderamente. Espero que haya quedado claro entonces el concepto de lo que la palabra de Dios nos dice que es ofensa. Y la palabra de Dios nos dice, si el amor de Dios está en nuestras vidas, el amor no es ofensivo. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la oposición al ofensivo. ¿Cómo nos vamos a oponer entonces a la ofensa? ¿Cómo vamos a actuar de tal manera que no seamos ofensivos? O si alguien está actuando de manera ofensiva, ¿cómo vamos a oponernos a esto? Mis hermanos, una vez más, solo entendiendo esta verdad a la luz de la palabra y comprendiendo cómo nos dice la palabra, que luchemos contra esto. Por eso quisiera ir a un pasaje que me encanta del Antiguo Testamento. Está en Proverbios capítulo 31, versículos 8 al 9. La palabra de Dios dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para los abatidos. Recordemos el contexto del capítulo 31 del libro de Proverbios. En el libro de Proverbios son las palabras para el rey Lemuel, son las palabras para un rey, son las palabras de sus padres para un hombre que en su momento iba a tomar autoridad en el pueblo. ¿Y saben qué le dice la palabra de Dios? Mira, tú que vas a tener esta autoridad sobre las demás personas, habla por los que no pueden hablar. Levanta la voz por aquellos que no tienen voz. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña como cristianos que si tú y yo entendemos lo que es la palabra de Dios, conocemos a Dios, entendemos lo que es la virtud verdadera. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer nosotros los cristianos? Y este mensaje está muy contextualizado al siglo XXI. ¿Saben por quiénes deberíamos abogar tú y yo? O si creemos realmente en el sentido, en el valor de la vida y creemos lo que la palabra de Dios dice, como dijo el salmista en algún lugar, mi embrión vieron tus ojos. O como dice el apóstol Pablo, me escogiste aún antes de nacer. ¿Por quién deberíamos hablar tú y yo? Deberíamos levantar la voz por los no nacidos. Deberíamos levantar la voz por aquellos que están en el vientre de una madre, pero que ya solo les llaman una cosa o un feto y que les quitan la vida. Pero sabes, a veces nos da temor, pero ¿qué es lo que estamos queriendo perder? ¿Nuestra posición, nuestra autoridad, que nos critiquen? Mis hermanos, necesitamos hablar por aquellos que no pueden hablar. Y si una persona de pronto se siente humillada porque hay otro que lo cayó, si nosotros tenemos la oportunidad, levantemos a esa persona, pero también hagámoslo con humildad, porque tampoco la idea es ofender a los demás. Pero mis hermanos, este es el asunto que nos enseña la palabra. Necesitamos hablar o usar el lugar o el privilegio que Dios nos dé. Mira, si tú eres sabio e inteligente, si tú eres una persona con un coeficiente intelectual superior a los demás, no utilices eso para humillar o para hablarle despectivamente a los otros. Utiliza para educar, utiliza para servir a los demás, utiliza para hablar por los desvalidos. Mis hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, garantiza justicia para todos los abatidos. Es el mundo en el que vivimos. Estás en un conflicto, ¿sabes? ¿Quién es el que gana? El que tiene más dinero y puede pagar el mejor abogado. Diría, ¿por qué no estudiar nosotros derecho e ir a defender a los que no tienen con qué pagar un buen abogado y nosotros defenderlos correctamente? Pero esto no solamente aplica, y aunque claro que sí, aplica a todas las áreas de nuestra vida, pero también aplica en la iglesia, nuevamente. Si Dios nos da un don, si Dios nos da un talento, si Dios nos da una capacidad, no lo utilicemos para intentar destacar y sobresalir por los demás y hasta tratar a las personas con rudeza o con menosprecio. Usémoslo para edificar, para enseñar, para compartir con los demás, para que todos nos sintamos iguales. Y si hoy entiendo, conozco algo, pueda enseñarlo a otros y llevarlos al entendimiento correcto, al igual que el conocimiento que yo tengo. Precisamente sigue diciendo el versículo 9, sí, habla a favor de los pobres e indefensos.
Y aquí es donde yo quiero empezar a conectar esto con lo más grande, porque aquí es donde yo quisiera que nos preguntáramos. De hecho, ahorita el hermano Tito lo mencionó en el Salmo. Pensemos en Dios. ¿Quién es aquí más inteligente que Dios? ¿Quién es más sabio que Dios? Pues obviamente nadie. ¿Y qué hizo Dios? ¿Vino a humillarnos con su conocimiento y sabiduría? ¿O se hizo hombre y vino a abogar por los indefensos? Aquí es donde me encanta la verdad de Cristo Jesús, y si me centrara en esto no acabaríamos hoy. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a romper esos paradigmas religiosos. ¿Sabes? No puedes trabajar en sábado. No puedes hacer nada el sábado. ¿Sabe qué hizo Cristo Jesús? Vino a sanar el día sábado. Vino a levantar al paralítico y le dijo, toma tu camilla y anda. Ay, pero el día sábado, ¿por qué no lo hizo otro día? Le reclamaron los religiosos. Había una mujer que estaba con un problema muy grave, y yo no soy mujer, pero seguro que las hermanas saben, un flujo de sangre por más de 12 años. ¿Sabes qué decía la ley? Esta mujer a lo lejos, porque es inmunda. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Tocó al maestro. Supuestamente lo volvió inmundo. No, ¿saben qué hizo el maestro? La sanó, la limpió. ¿Saben qué hizo este maestro maravilloso, Dios hecho hombre? Según la ley, si tocas al leproso, te vuelves inmundo con el leproso. Pues viene un leproso y le dice, maestro, si quieres puedes limpiarme. Jesucristo no solamente le dice, quiero ser limpio, sino que lo tocó para mostrarle que Él es el que limpia, el que purifica. Un hombre con una mano seca, y estaba allí Jesús enseñando. Y sabes, Jesús no tenía problema con parar la enseñanza. Detuvo la enseñanza y preguntó, a ver, ¿es lícito trabajar en sábado? Le dijo a los líderes religiosos hipócritas, a ustedes se les cae el buey en una zanja, se les pierde una abeja y trabajan todo el día para sacar de allá para encontrar. Pues yo he venido a rescatar y a liberar. ¿Y saben qué hizo? El día sábado sanó al hombre que tenía la mano seca. ¿Qué hicieron los religiosos? Se alborotaron, se despeinaron, se despelucaron. Este viene a romper nuestras tradiciones, nuestra ley, que dice la palabra de Dios, habla a favor de los pobres e indefensos. Usa tu poder y autoridad no para oprimir, sino para ayudar, para llevar a las personas que te podrían hasta ver en un lugar más alto y ver que en ti encuentras a un congénere, a un par, que lo tratas igual, que de hecho te preocupas por esa persona. Y si no lo estamos haciendo, estamos siendo ofensivos. Y asegúrate de que se les haga justicia. Hay uno que vino desde el mismo cielo a hacer esto por nosotros. A los que estábamos perdidos. Como nos dice la palabra de Dios, ya no nos lo enseñó la palabra de Dios, no he traído el versículo allí, pero recordémoslo. Pablo, ¿qué dijo? Pensemos en la iglesia. ¿Somos muy sabios? No. ¿Somos muy entendidos? No. ¿A quién escogió Dios? Vil y menospreciado del mundo. ¿Te sientes así? Porque entonces cuando tenemos un conocimiento, Dios nos permite hacer algo para servir a la iglesia, ya nos sentimos como más grandes y más importantes. Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio. Mis hermanos, nosotros no somos sabios, inteligentes o entendidos, sino que la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros porque no lo merecemos. Precisamente, quiero que vayamos a un hombre que en su momento, y sabemos quién es, el mismo que escribe lo que estamos estudiando, el apóstol Pablo, el fariseo, el orgulloso, el religioso. Quiero recordar ese pasaje que ya nos enseñó la palabra de Dios en 1 Corintios 9, 20 al 22. Pensemos en lo que Pablo dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Recordemos eso. Pablo en Cristo ya no es judío. Será judío de nacimiento, pero ya no está bajo la ley judía. Sin embargo, por eso es que tú lees en ocasiones en la Biblia que Pablo seguía guardando la ley judía en ocasiones. ¿Pero para qué? Para llevar a los judíos a Cristo. ¿Saben qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pablo, más que criticar y señalar y hablar mal de los religiosos, porque él mismo lo fue, y parece ser que eso lo llevaba a ser más humilde. Yo también fui un legalista. Yo fui un fariseo. Yo era uno de esos que diezmaba y de esos que ayunaba 2 veces a la semana y me pelaba las rodillas. Así que los entiendo. Y por eso, para acercarme a ellos y llevarlos a Cristo, me hago como ellos. Me invitan a un ayuno. Hombre, aguanto hambre. Aunque yo sé que ya no tengo que aguantar hambre, pero lo hago por ellos. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. Espera, Pablo, ¿acaso tú no eras judío, pues? ¿Y acaso no eras fariseo? Sí, pero es que cuando conocí a Cristo, yo fui libre de eso, de esa religiosidad, de esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, ¿cómo que no, Pablo? Si naciste y creciste en eso. No, es que yo fui religioso toda mi vida, pero ahora Cristo me alcanzó. Pero ahora resulta que dice que me sujetaba a ella, a la ley, para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Él ya fue libre de esa religiosidad.
Sin embargo, si para alcanzar a un religioso, él tenía que volverse religioso, se volvía religioso para llevar a esa persona a Cristo. No la ofendía, no la humillaba, no le hablaba mal de sus prácticas, hasta condescendía y practicaba lo mismo, sabiendo que ya no estaba bajo eso. Lo que digo, Pablo, vamos a ayunar. Y allá le predicaba a Cristo. Mis hermanos, qué hermoso esto. Por eso es que Pablo dice, el amor no es ofensivo. Claro, lo que hemos visto, el amor no es el que dice, ay, todos somos hijos de Dios, todos estamos bien, todos los caminos llevan a Dios. No, 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 yo sé que hay personas perdidas, pero voy a alcanzar a los perdidos. No ofendiendo, sino haciéndome uno con ellos, alcanzándolos para mostrarles que están equivocados, como yo mismo estaba equivocado. Pero sigue diciendo el versículo 21, cuando estoy con los gentiles, ya sabes, los que para nada, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Ah, pero es que resulta que ahora es uno que, no, ay no, a mí no me gusta la religión. A mí tampoco. No, pero es que los religiosos que esto, que lo uno, no, yo fui eso, pero yo ya no soy religioso. Vamos a ponerlo de esta manera. Es un ejemplo muy simple, pero muy claro. Recordemos, bajo la ley judía, comer carne de cerdo, abominación. Así que lo que Pablo dice es, cuando estoy con los judíos, cero cerdo. Pero resulta que es que ahora es una persona que no es judía, es un griego. Hizo una reunión en la casa, dijo, te invito a una picadita con una cervecita. Y la picadita es carne, de todas las carnes, y ahí hay cerdo, y chicharrón, y chorizo. ¿Qué dice Pablo? Venga para acá. Eso no es pecado, eso no está mal. Así que lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo ya no soy un religioso, pero ¿a quién quiero ganar? A esa persona, para Cristo. Porque yo quiero, ¿qué? Llevarlos a Cristo. Yo también vivo independientemente de esa ley, está hablando ya de la ley judía, para llevarlos a Cristo, aunque Pablo dice, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Es decir, no es que para ganarme la prostituta me voy a acostar con la prostituta, no. Sí, o sea, no ha de faltar el que piense así. No es que para ganarme al borracho me voy a emborrachar con él. Sí, la Biblia no prohíbe las bebidas alcohólicas. Si quieres te tomas la cervecita si no te hace daño, o si no tomas agua, pero te haces uno con él para ganarlo, pero no, tampoco participas del pecado. Pero aquí viene un asunto más interesante todavía, versículo 22. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Qué verdad tan hermosa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hay fuertes y hay débiles. Pero ¿qué debería hacer el fuerte? ¿Estar alardeando y estar haciendo sentir mal al otro porque el otro es débil? ¿Qué debería hacer el fuerte verdaderamente? Hacerse débil. Encontrar la debilidad del otro y hacerse débil con el otro. ¿Para qué? Para llevarlo a Cristo. Así que aquí la pregunta muy simple, pero creo que muy clara es, entonces, ¿cómo vamos a evitar esto de ser ofensivos? De la ofensa. ¿Cómo es que vamos a amar verdaderamente sin ser ofendidos? Ahí está claro. Con Cristo en el centro. Con el Evangelio. Con el amor verdadero. Entendiendo que aquí yo no vengo a ganar el argumento, que aquí no vengo a mostrar cuánto sé, o cuán sabio soy, o cuán fuerte, poderoso, cuánta posición tengo. Vuelvo digo, a veces en la iglesia ya se metió eso. Bueno, en Corinto estaba pasando, por eso Pablo le escribe esto a los corintios. Pero ¿qué dice? Me encanta esa frase al final. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y si lo único que tengo en común con esta persona es su religiosidad, hasta religioso me vuelvo, pero para ganarlo, para sacarlo de allá. Si lo único que encuentro con este es que es una persona que es pagana, obviamente yo no voy a pecar, pero me voy a liberar de cualquier religiosidad y me voy a hacer uno con él. O si lo único que encuentro en común con esta persona es que es débil, pues me voy a hacer débil con esa persona para llevarla ¿a quién? Al Evangelio, a Cristo, al amor verdadero, al conocimiento verdadero. Ese pasaje que me encanta tanto, que tantas veces expreso, que tantas veces traigo para estas enseñanzas. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, recordemos, eso es verdad. Cristianos pueden estar dominados por el pecado. Es que ser cristiano no nos liberó ya del pecado completamente. A veces fallamos tristemente. Hasta un pecado nos podría dominar y puedo ser un creyente verdadero, puedo ser un hermano en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ustedes que son espirituales, ustedes que son más fuertes, ¿qué deberían hacer? ¿Deberían criticarlo, humillarlo? ¿Deberían decir, es que mira, yo sí soy espiritual, yo sí soy santo? No, deberían que ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ahí está esa verdad hermosa. Ya vamos a ver el versículo 2. Quiero ponerlo de esta manera.
¿Cuántas personas, y yo mismo lo he escuchado y creo que hasta podemos haberlo vivido, voy a poner este ejemplo, una persona que dice, mira, yo antes de conocer a Cristo era un borracho, empedernido, tenía problemas graves con el alcohol, conocí a Cristo y Cristo me libertó del alcohol al punto que hasta el día de hoy jamás volví a tomar una gota de alcohol. ¿Has escuchado ese tipo de declaraciones? Yo las creo, pero ¿saben que no es lo que sucede siempre? Tienes ahora otro hermano, lo mismo, la misma situación, antes de conocer a Cristo, problemas graves con el alcohol, hasta quizá perdió su familia, su trabajo, su empleo. Ahora conoce a Cristo, conoció la gracia, pero resulta que él todavía sigue luchando con el alcohol. Entonces viene el hermano, no, a mí el Señor sí me libertó de eso, y él testifica para la honra y gloria del Señor, que vea, hasta el día de hoy Dios lo sabe, ni una gota de alcohol. ¿Cómo se siente el hermano que todavía está luchando con eso? ¿Por qué mejor tú, que Dios te dio la gracia de salir de allá, por qué no ayudas al débil y lo acompañas? ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué no lo animas? Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Si es que realmente somos fuertes y espirituales, no saquemos el título de fuerte y espiritual para humillar al otro. Saquemos el título de fuerte y espiritual para en humildad ayudar al que está en debilidad. Si yo estoy controlado por un pecado, ¿qué desearía que otro hermano que ya no lucha con ese pecado hiciera conmigo? ¿Que me criticara? ¿O que hiciera alarde? ¿O que sencillamente me ofendiera? Y me puedo sentir ofendido porque es que hasta me pregunto, ¿saben qué? ¿Será que yo sí soy cristiano? ¿Cómo ese hermano ya no hace eso? Yo lucho todavía con eso. ¿Sí? He escuchado los testimonios. Miren, yo era un mujeriego. Yo se la jugaba a mi esposa cuantas veces pudiera. Conocí a Cristo y mis hermanos, soy el hombre más fiel del mundo. Gloria a Dios. Hay un hermano allá que todavía lucha con eso. Es difícil. No que esté bien, pero lucha. ¿Cómo se siente el hermano que todavía está luchando? Dirá, no, yo no soy cristiano, yo no soy hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Si un creyente está cayendo, si está de hecho dominado por un pecado, ayudémoslo, levantémoslo. No, no es ese amor que dice, ay, tranquilo, está bien, todos vamos para el cielo. No, es el amor que levanta, que ayuda, que toma la fortaleza para ayudar al débil. Precisamente dice el versículo 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque esta es la ley de Cristo. Lo decía hace un momento, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Vino a cargar la cruz que tú y yo merecíamos, pero que no podíamos cargar. Vino a vivir la vida que tú y yo necesitábamos vivir para poder llegar a Dios, pero que ninguno ha podido ni jamás podrá vivir una vida perfecta desde el nacimiento hasta la muerte. Él lo hizo para llevarnos a ti y a mí a Dios. Él pudo habernos aplastado bajo su justa ira, bajo el justo castigo que merecíamos. ¿Qué hizo Él? Cargó con nuestros pecados porque no éramos capaces de cargarlos. Cargó con nuestras debilidades porque no éramos capaces de cargarlas. Es que conocemos al hermano y ya sabes, pensamos que los cristianos son perfectos. No, esta es la diferencia del cristianismo verdadero. Reconocemos que somos hombres y mujeres todavía imperfectos, que luchamos, que cargamos todavía con problemas de pecado, de maldad, porque todavía estamos en un cuerpo de carne. Diferencia, queremos vivir para Dios, pero aunque no somos perfectos, se supone que como cristianos encontramos una familia que nos ayuda, que nos levanta, que nos apoya, que no utiliza su posición de espiritualidad y grandeza para humillarnos, para ofendernos, sino que lo utiliza para levantarnos, para hacerse uno con nosotros y llevarnos a caminar con Cristo Jesús. Suena tan maravilloso. Es lo que enseña la palabra. La pregunta es, ¿lo hemos vivido de esa manera? ¿Lo hemos vivido de esa manera? Esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo no es el que deja al caído caído o le cae al caído. La ley de Cristo es el que sabe que hay uno que está ya caído y lo levanta. La ley de Cristo es quien reconoce que si Cristo vino a morir por nosotros es porque ninguno de nosotros pudo lograrlo. Pero Él lo hizo por nosotros. Es más, aquí quiero ir al centro de esta verdad. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11? Demasiado que decir, pero solo veamos ese detalle. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Me encanta esa traducción. Ese es el evangelio verdadero, ese es el cristianismo verdadero. Todas las religiones te enseñan cómo llegar a Dios. El cristianismo te enseña que Dios vino por nosotros. Todas las religiones te dicen los pasos que tienes que seguir para llegar al cielo, para llegar a alcanzar la iluminación, el nirvana y no sé qué cosas. Y son un montón de cosas que tienes que hacer y por más que te esfuerzas no lo logras. Ni los mejores de ellos lo han logrado, pero el cristianismo verdadero nos dice la verdad. Todos éramos totalmente incapaces de salvarnos. Ese es el cristianismo. No podíamos. ¿Y qué hizo Dios con estos incapaces? ¿Qué hizo Dios, perdónenme la palabra, con estos inútiles? Me incluyo porque no podíamos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Él pudo habernos humillado.
Él pudo habernos ofendido y decirnos, ajá, no fueron capaces. ¿Saben qué hizo Él? Descendió desde el cielo y vino a levantarnos de ese terrible mal que se llama pecado. ¿Saben qué hizo Él? Estábamos muertos en pecados, vino a resucitarnos. ¿Saben qué hizo Él? Vino a cargar una cruz, más que la cruz física, que hasta se la ayudaron a cargar, vino a cargar la verdadera cruz, a ser levantado en una cruz, a sufrir los clavos en sus manos y en sus pies, la lanza en su costado, la corona de espinas en sus sienes que tú y yo merecíamos, y a derramar su sangre para limpiarnos. Mis hermanos, esto es lo que hizo Cristo, versículo 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, ¿cierto? Yo no voy a dar la vida por ese criminal, no, por esa persona que sí hizo el bien. Hay tantas películas que están basadas en lo contrario de esto. Milagro en la celda 7, por ejemplo. Sí, alguien que se sacrifica, pero por un inocente. Pero ¿dónde está la película del que se sacrifica por el que no es inocente? Bueno, sí está, y es real en la Biblia. Es la historia más grande de todas. El verdadero inocente vino a morir por nosotros pecadores. Y quizá alguien estaría dispuesto a morir por alguien extraordinariamente bueno, honrado, porque ya sabes, es que es inocente, es justo, pero ¿qué dice el versículo 8? Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Este es el amor verdadero al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esto es lo que hace el amor verdadero. Levanta al que está en la peor condición. ¿De dónde nos sacó Dios? De la peor condición, porque ahora que Dios nos limpia, nos perfecciona, nos purifica y nos hace santos a sus ojos, empezamos a mirar a los demás por encima del hombro o a ofenderlos con nuestras palabras. Es que sabes, yo sí soy salvo, tú no. Sabes, yo soy santo, tú no. Sabes, yo conocí el evangelio, tú no lo conoces. Sabes, es que a mí desde que me predicaron yo entendí, porque tú no entiendes. Es que ¿será que no eres tan inteligente? Es por gracia. ¿Qué dice el versículo 9? Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Este versículo es cardinal en la fe cristiana. De principio a fin, la salvación es en Cristo por lo que Él hizo por nosotros. No es por lo que nosotros hacemos. Por eso que dice el versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Qué fuerte es esto, éramos enemigos de Dios, pero Él vino a morir por nosotros. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Por eso es que la salvación sí es segura, pero cuando uno entiende el evangelio verdadero, porque no es por obras, es por gracia. Versículo 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. No gracias a lo que tú y yo hacemos. No gracias a lo espirituales que somos. No gracias a que es que yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el que hago. No, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Lo único que puede traer el amor verdadero y llevarnos a no ser ofensivos es que Cristo sea el centro, que entendamos el evangelio, que esto es por gracia, que Él nos levantó y Él es el que nos sostiene y nos lleva seguros a la eternidad. Precisamente, Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Esta verdad es preciosa, mis hermanos. Esto está dicho en el contexto de la religiosidad. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. En el contexto de que está hablando Jesucristo. ¿Saben que aquí Jesucristo está siendo llamado a los religiosos? Siempre lo he dicho, creo que el más antirreligioso fue Jesús. Una vez más, ¿cuántos religiosos estuvieron en el grupo de los discípulos de Jesús? ¿Cuántos fariseos? ¿Cuántos escribas? ¿Cuántos maestros de la ley? Ni uno. ¿A quién fue que les dijo tumbas blanqueadas, hipócritas? A los religiosos. Y en este contexto Jesucristo está hablando de eso, porque eso es lo que hace la religión, pone una carga sobre tus hombros que no eres capaz de llevar. Te tienes que ganar la salvación con lo que tú haces, con tu dinero, y a veces ni te alcanza para tu familia, pero tienes que dar el dinero porque ya sabes, si no, Dios no te va a bendecir, si no, Dios no te aprueba, si no eres un ladrón. Religiosidad, mis hermanos. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Creer en Cristo Jesús es creer que Él nos quita la verdadera carga, intentar ganarnos el cielo por nuestras propias obras. Por eso que dice el versículo 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para el alma. La carga más pesada que lleva el hombre no es la pobreza física o la enfermedad física. La carga más pesada que lleva el hombre es estar separado de Dios a causa de su pecado y la religión que pone más carga. Porque si ya no podemos con nuestra carga de pecado y con nuestra maldad
y aparte de eso, para poder llegar al cielo tenemos que solucionarlo todo. Eso es religión. Cristo vino a solucionarlo. Cristo vino a quitar el yugo. Cristo vino a quitar la carga y a decir, mira, camina conmigo, te enseño, te llevo de la mano. Deja a un lado la religiosidad y conóceme y caminemos juntos y mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Yo no vengo a criticarte, a señalarte, tampoco te dejo en el pecado. Te transformo, te cambio, te llevo de la mano y te llevo a la gloria porque soy tierno y humilde de corazón. Y encuentras el descanso para el alma. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a dejar de ser ofensivos? Con el amor de Cristo, con el Evangelio de Cristo, porque el amor no es ofensivo. ¿Pero qué clase de amor? El amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios. Nuevamente, mis hermanos, ¿no nos parece una gran obra de condescendencia que Dios, el Hijo de Dios, se hiciera hombre para ayudarnos a llevar esta carga? Nuevamente, Dios pudo haberlo hecho de mil maneras. Como dicen muchos, Dios pudo habernos creado sin pecado, perfectos y que nunca falláramos. Pero Él permitió, aunque pecáramos, que cayéramos. Pero a estos pobres pecadores miserables, hundidos en el pecado y en la maldad, muertos a causa de su pecado, Él vino a levantarlos, a resucitarlos. A estas personas sucias por su pecado, Él vino a limpiarlas y a caminar con nosotros. Si Cristo camina con nosotros, si Cristo nos lleva de la mano, si Él toma el yugo y lo pone sobre Él mismo a nuestro lado y dice, caminemos, que te enseño en humildad. Porque a veces nosotros utilizamos hasta la verdad de Cristo y el Evangelio para humillar, para ofender a los demás. Si en algún momento yo he ofendido algo con mi vida cristiana, si en algún momento mi actitud cristiana o mi vida cristiana o mi Evangelio ha ofendido a otros, ha humillado a otros, mis hermanos, es posible que no tengamos el Evangelio o que no tengamos el amor que no es ofensivo. Por eso aquí el asunto es conozcamos el amor verdadero, el amor que no deja al otro caído, el amor que no deja al otro en la maldad, el amor que no deja al otro en la religiosidad o en la debilidad, sino el amor que toma la fortaleza de Dios, de su palabra, del Evangelio de Cristo y levanta al caído, ayuda al débil, fortalece al que no tiene conocimiento y al religioso lo saca de la mentira y lo lleva a la verdad de Cristo. Obviamente la única manera de concluir esto es decirle, Señor, perdónanos porque seguramente que no hemos actuado con amor. Pero digámosle, Señor, llénanos con tu amor, el mismo amor de Cristo, el amor que no es ofensivo, sino el amor que en humildad ayuda al hermano y lo lleva a conocer a Cristo Jesús. Pidamos esta en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Padre, qué verdad tan hermosa. Tú pudiste habernos humillado, aplastado bajo tu ira. Sin embargo, enviaste a tu Hijo tierno, manso, humilde. Y no nos humillaste, sino que nos levantaste. Éramos tus enemigos y ahora somos tus amigos. Éramos hijos del pecado, de la maldad, como dice tu palabra, aún del mismo diablo, pero ahora nos has acercado a ti por medio de Cristo y nos llamas tus hijos amados. Padre, pero es seguro que muchas veces nosotros hemos usado esta verdad para ofender a otros. Es seguro que muchas veces hemos ofendido al religioso cuando nosotros mismos éramos religiosos. Es seguro que muchas veces hemos ofendido al débil cuando nosotros mismos somos tan débiles. Perdónanos si nosotros hemos ofendido. Porque muchas veces nuestras palabras ofenden más que cualquier otra cosa, nuestras actitudes. Y de pronto no lo veamos tan malo. Pero Padre, tu palabra nos enseña que esto es falta de amor. Padre, que todo lo que hoy podamos hacer sea en tu gracia, en tu fuerza, pero que lo hagamos no para ofender, sino para ayudar a los demás. Que si nos das entendimiento, conocimiento, sabiduría, fortaleza, sea para ayudar a nuestros hermanos que se encuentran débiles, caídos. Que si nos sacaste de la religiosidad, podamos nosotros hacernos hoy hasta uno con el religioso, pero no para criticarlo, condenarlo u ofenderlo, sino para ayudarlo a entender que lo más glorioso que nos puede ocurrir es conocer la verdad del Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo, quien nos quita esa carga de nuestros hombros. Pero Él lo ha hecho con ternura, con humildad, con gracia. Perdónanos si nosotros hemos actuado de manera ofensiva. Por eso en esta hora te pedimos, danos de tu amor. Por favor, llénanos de tu Santo Espíritu y produce ese fruto en nosotros. Que no dejemos al caído allá en el hoyo, sino que lo levantemos con gracia. Que no dejemos al religioso en la religiosidad, sino que lo llevemos a la gracia bendita de Cristo. Que ayudemos al débil si es que realmente somos fuertes. Pero Padre, también queremos pedirte que nuestra fortaleza, que nuestra virtud, que nuestra perfección y santidad vengan de ti para que así permanezcamos humildes y podamos obrar en tu gracia para la gloria de Cristo, actuando con un amor
que no es ofensivo, que solamente viene de ti. Esto te pedimos, Padre, en el poder de tu Espíritu, que nos da estos dones y que nos lleva a vivir en obediencia. Y en la gracia de Cristo, tu amado Hijo, en sus méritos, quien en esa cruz pagó por nuestros pecados y nos lleva seguros a tus brazos. Gracias, Padre, por este tiempo, por la iglesia en este lugar, y permítenos siempre vivir a la luz de esta verdad. En Cristo Jesús, amén y amén.